Hola, buenas tardes, que Dios le bendiga, qué alegría poder estar esta tarde una vez más delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así que le doy las buenas tardes y le damos comienzo, ¿no es cierto?, una vez más a nuestro tiempo de liderazgo, de instrucción, de enseñanza, de recepción. Qué bueno es que podamos estar una vez más reunidos en el nombre del Señor. Así que estoy muy feliz y contento, con mucha alegría en mi corazón, en mi alma, de seguir, ¿no es cierto?, poder servir al Señor de esta manera. Gloria a Dios, y me alegro de que estés ahí, y el Señor me hace ver que también se alegra mucho de tu presencia en el lugar donde te encuentras, ¿no es cierto?, abierto el oído y la mente, ¿no es cierto?, el corazón y el alma para recepcionar la palabra de Dios. Así que estamos tan contentos comenzando el mes de septiembre, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Cómo se fue el año, ¿verdad? Así que estamos re contentos por esto, ¿no? Pues se fue el año, se está yendo ya al rumbo, ¿no es cierto?, a su final. Si el Señor tardara en venir, y el mes de septiembre para nosotros es un mes muy especial, mes que en el medio nuestro evangélico actual se celebra, ¿no es cierto?, el, el mes de la Santa Cena, el primer domingo del mes. Se celebra el sábado 5, se celebra el tiempo que tenemos nosotros en la iglesia por tantos años ya, 28 años tomando la Santa Cena, haciendo el servicio de oración y ayuno, el día sábado 5 y el domingo 6 la Santa Cena del Señor, y celebrando, ¿no es cierto?, también el Día de los Pastores a nivel nacional. Y bueno, toda esa alegría junta, ¿no es cierto?, y poder seguir predicando a pesar, ¿no es cierto?, de los desafíos que estamos teniendo. Este es un tiempo de desafío para ti, un tiempo eh, de un nuevo tiempo con nuevos desafíos. El tiempo que estamos atravesando no era un tiempo que estaba en nuestro programa, ¿no es cierto? Así que para nosotros es un tiempo nuevo, y en este nuevo, ¿no es cierto?, periodo que nos toca vivir, año 2020. Así que hay desafíos para ti, muchos desafíos. Y yo doy tanta gracia a Dios porque podemos estar de pie a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Así que te doy la bienvenida y vamos a dar comienzo, ¿no es cierto?, a nuestro tiempo. Y vamos a leer la Biblia y a establecernos en el capítulo de San Mateo, capítulo 9, versículo 36. Dice la Biblia de esta manera, que vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no trajiste tu Biblia todavía, te aliento a que vayas a buscarla, y algún anotador, por ahí te interesa subrayar alguna de las cuestiones que vamos a tratar en esta tarde. Seguramente Dios traerá algo nuevo para tu vida, para tu desarrollo, para el potencial que Dios puso en tu vida. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el capítulo número 9 del libro de San Mateo, en el versículo 36, dice, y dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Yo no sé si te pasa lo que pasó en aquel tiempo, si te pasa en la actualidad, ¿verdad? Pero a mí me da, ¿no es cierto?, que estando ahora ¿no es cierto?, en el liderazgo cristiano, entre las congregaciones, entre la congregación, entre los diversas, eh, entre los diversos lugares donde servimos al Señor, ¿no es cierto? Eh, Cómo se encuentra la gente, ¿no? Las personas que están tan expectantes, ¿no? Porque se avecina un tiempo histórico. Este, yo creo que el Señor está pronto a venir, y la gente está expectante. Eh, Estamos teniendo, ¿no es cierto?,
las referencias que están escritas eh, y que para nosotros los evangélicos es que está cerca la venida del Señor. Así que hay mucha gente, ¿no?, de la época en la que nos toca vivir a nosotros que afirman que todos los años es lo mismo, que cada milenio que va pasando es lo mismo. Bueno, gente que no cree, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor y bueno, y ahora hay que tener lo que recién terminamos de leer, ¿no es cierto? Eh, esta visión, lo que vio, dice que vio las multitudes y que tuvo compasión de los tales. Y esto es lo que tenemos que tener, adoptarlo para ti, para mí. Yo creo que en esta tarde tenemos que adoptar lo que el Señor dejó escrito, ¿no? Eh, está tremendo lo que está pasando y escuchamos de diferentes ángulos las cosas distintas que opina el ser humano, ¿no es cierto? Cómo difiere del pensamiento divino, ¿no? El Señor dice que Él tuvo compasión y da a conocer que era como ovejas que no tienen pastor. Qué tremendo. Realmente estoy dejando, ¿no es cierto?, de correr el riesgo de ser miope, de que no pueda llegar, ¿no es cierto?, a ver, ¿no?, lo que está aconteciendo con nuestros vecinos, amigos, con la humanidad que nos rodea, ¿no? Porque está así, el tiempo que está corriendo está como en aquel momento de Mateo 9, de Mateo 9:36. Se asemeja mucho y bueno, gloria a Dios que como iglesia, ¿no es cierto?, corremos el riesgo de no poder ver y ser miopes con la relación a los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir y, y por ello, ¿no es cierto?, no tenemos que padecer de actuar, ¿no? De tener inercia para lo que estamos viendo nosotros también en esta época. Necesitamos comprender eh, que lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el mundo, en el escenario que Dios ha dispuesto, ¿no es cierto?, para que nosotros como pueblo de Dios podamos trabajar en la construcción de ese reino, el reino de Dios. Gloria a Dios. Así que quiera Dios que eh, el tiempo que nosotros podemos medir por segundo, por minutos, por horas, por días, por semanas, por meses, por años, por siglos, por milenios, ¿no es cierto? Dios también tiene su kairos, ¿no? Y entonces tenemos que, cronológicamente hablando, ¿no es cierto?, como iglesia que estamos en medio de esta situación real, ¿no es cierto?, la realidad que vive nuestra sociedad. Para, para poder llevar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Para darle la respuesta a los interrogantes que tiene la gente. Y yo en esta tarde quiero con vos y con los hermanos que nos están escuchando en los distintos lugares, ver, ¿no es cierto?, y considerar, ¿no es cierto?, los desafíos que tenemos que enfrentar en el día de hoy, en el día venidero, si el Señor tardara en venir. Yo me acuerdo que hace muy pocos años atrás, alrededor de 30, 40 años atrás, hubo tiempo en que mi familia, ¿no es cierto?, tenía la capacidad, ¿no es cierto?, de paralelamente la casa y la escuela, para mi familia era la columna, ¿no es cierto?, del sostén moral y espiritual. La casa, de mi casa, donde nos criamos, donde tú te criaste, y ¿cómo es? Y la escuela del colegio donde íbamos a educarnos. Y ya en esta época ya no se puede vivir, ¿no es cierto?, ajenos a lo que vemos en cuanto a las influencias, la globalización, ¿no es cierto?, que tiene la época que nos toca vivir en este tiempo. Así que vemos que los medios de comunicación masivas, la comunicación masiva nos conectan con el mundo, ¿no es cierto?,
qué tremendo, ¿no? Esto, de todo esto de la internet que supera nuestra capacidad de asombro. Yo me asombro cuando veo, ¿no es cierto?, por todos los medios que antes no teníamos y que ahora, ¿no es cierto?, salieron. Así que quiera Dios que nosotros podamos tener en cuenta el ver las multitudes en el estado que se encuentran y cómo se están moviendo y tener compasión de ellas, porque dice, la profecía dice que están como desamparadas y dispersas, y la gente está viviendo de esta forma a causa de la globalización que está teniendo nuestra sociedad. Así que la internet me supera, ¿no es cierto? No sé si a vos te pasa, pero a mí me superan en el asombro, ¿no? Es como un pulpo gigante, grande, ¿no? Que extiende sus tentáculos para conectarse, ¿no es cierto?, con informaciones, con propuestas a las que a un niño, yo lo veo, la veo a Priscila, la veo a Micaela que está ya para superarse en los estudios seculares, entrar en la facultad o con sueños, con cosas, ¿no es cierto?, en su mente, para superarse y lograrla. Y veo cómo se meten, ¿no es cierto?, en las informaciones, cómo se conectan con las propuestas a las cuales se están trayendo las nuevas generaciones. Veo a Miqueas, veo a todos mis nietos, ¿no?, cómo se desarrollan ellos y van conociendo cosas que nosotros no teníamos, en la época nuestra no la teníamos y que ahora nos asombran, ¿no? Y bueno, gloria a Dios por todas las cosas, ¿no? Este, pero qué cosa, ¿no? Yo me acuerdo que nos recordábamos cuando con Ana fuimos a vacacionar, ¿no es cierto?, con nuestros hijos a algún lugar, el tiempo que tardábamos, ¿no es cierto?, en ir y venir y no eran muy lejos, porque si yo ahora digo me quiero ir qué sé yo, ahora al interior del país, mm, este, podría ir fácilmente, ¿no es cierto? Pero ahora me asombra la facilidad que hay, porque estaba escuchando a uno de mis parientes directos decir, Juan dice, yo me voy a desayunar en Montevideo, voy a almorzar en San Pablo y voy a cenar en Caracas. Y bueno, todo esto trae la globalización y cómo está, ¿no es cierto?, avanzando todo lo que es la superación, ¿no?, que tiene eh, el ser humano en el día de la fecha. Me asombra la globalización, la nueva forma, la moralidad que tiene, ¿no? Cómo los viejos paradigmas se destruyen, ¿no? Eh, y ahora para nosotros, ¿no? Para nosotros se destruyen, porque nosotros teníamos una manera de vivir y de que nos críen de una manera diferente a la de ahora. Ahora hay una moralidad más libertina, ¿no? Con más libertad en las cosas y dentro de esa libertad la conducen al liberalismo, ¿no es cierto?, que es perverso, ¿no? Una libertad, un libertinaje, se dice para nosotros los evangélicos. Así que la nueva moralidad que hay en la época que estamos y que como iglesia tenemos que ver que ellos están como ovejas que no tienen pastor, como dice la profecía, en la cual hoy nos instalamos. El matrimonio es considerado tan solo como un papel firmado. Y se abre, a través de esa situación, se abre un camino para el concubinato, para vivir en pareja. ¿Qué va a ser? Esta es la nueva manera, la nueva moralidad que hay. Los famosos, la sociedad, los disculpas, los aprueban. Y hay otras formas también, ¿no? Porque esto desintegra el plan de Dios familiarmente hablando, porque Él ve las multitudes, dice la Escritura, ve las multitudes y se compadece de las multitudes, lo que siente
el corazón del Eterno, porque dice que están desamparadas las personas, los matrimonios, las familias, los niños, están dispersas, como dice, ¿no es cierto?, en la Escritura en esta tarde, como ovejas que no tienen pastor. Estas son formas de, como decía, de la nueva moralidad que hay, la nueva costumbre que hay en la actualidad, ¿no es cierto?, que en el 2020 llega, ¿no es cierto?, al tiempo que nos toca vivir a nosotros como evangélicos para levantar, ¿no es cierto?, en alto el nombre del Señor Jesucristo y el bien hacer del Señor Jesucristo, que Él vino, ¿no es cierto?, vino para este, deshacer las obras del diablo. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a deshacer esas obras. Y estas obras de la nueva moralidad, de la globalización que hay, de cómo está expectante, ¿no es cierto?, la gente para algo histórico, ¿no? Para un milenio, ¿no?, que trae desafíos y que ellos tal vez no tengan, ¿no es cierto?, la capacidad de discernir los tiempos, ¿no? Porque estuvimos hablando de los cronos, donde el cronológico, el tiempo que se mide por lo que dijimos recién y por el tiempo de Dios, ¿no? Por el kairos de Dios. Así que cronológicamente hablando, nosotros tenemos otro tiempo como lo que tiene, ¿no es cierto?, el mundo. Esta nueva manipulación, podríamos decir, que facilita, ¿no es cierto?, a que sin necesidad de matrimonio puedan aún llegarse a vivir como concubinos o se llegasen a vivir homosexuales eh, y que en esa manipulación, ¿no es cierto?, que hay con esta nueva moralidad, ellos puedan tener la posibilidad de tener hijos, no de tenerlos ellos precisamente, pero lograr hacer padres y cumplir como si fuera un matrimonio normal, el cual para Dios no lo es. Por eso el Señor dice que estaban como ovejas que no tienen pastor, que estaban dispersas, que estaban desamparadas. Y así está viviendo en cierta forma por la moralidad que hay la gente de nuestra época, 2020. Y así están, ¿no es cierto?, en algunos países que se han legalizado el matrimonio de estos homosexuales, de lesbianas. Que Dios nos ayude a poder ver como Jesús veía, ¿no? Que usted tenga la visión de Jesucristo, que yo tenga la capacidad de discernir en todas las cosas. Hoy hacen tantas fuerzas que le llaman una nueva opción para un tercer sexo. La verdad que se fueron de mambo las autoridades que tienen o dan a conocer la nueva moralidad, ¿no? Hoy hacen tanta fuerza, ¿no?, que quieren hacer esto también, pero quienes creemos en el matrimonio legalmente constituido y la práctica sexual solo en el mismo, ¿no?, como Dios dice, vamos a ser como para los demás como evangélicos intolerantes, que no estamos actualizados. Que Dios nos ayude a estos desafíos y como cristiano, vos como cristiano y yo como cristiano, tener la visión que tuvo Jesús cuando en Mateo 9:36 dijo lo que la profecía que estamos teniendo en esta tarde para nuestro momento. Porque están desintegrando la familia, hermanos. Vos tenés que saber y yo tengo que saber que tristemente vemos que la familia se está pulverizando. Así que yo creo que en esta tarde, como nunca antes, vos y yo vamos a tener desear como nunca la cobertura espiritual y emocional que provee la familia. Por eso debemos luchar, hermanos, luchar decididamente contra los embates que están teniendo, ¿no es cierto?, para desestabilizar
los que intentan este asunto contra la desintegración familiar. Vos que tenés una familia y que yo la tengo y que sabemos cómo oramos, cómo nos movemos, cómo estamos luchando, cómo nos armamos con la armadura de Dios, con la palabra de Dios, para que la cobertura que tenemos nosotros llegue también a nuestros hijos, a nuestros familiares directos o indirectos, para que no se desintegre la familia. Este siglo tuvo avances tremendos, ¿no es cierto?, científicos notables, que han hecho que se pierdan, ¿no es cierto?, los valores humanos, los valores éticos, los valores morales, hermanos, que las instituciones y la familia fueron las más afectadas, trayendo, ¿no es cierto?, perjuicio individual. ¿Cuántas mamás, papás estamos sufriendo por causa de lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en el medio de la familia? Cómo se va desintegrando nuestra familia cuando estuvo normal en alguna hora. La familia fue instituida antes que el Estado. Antes que fuese instituido el trabajo, fue instituida la familia. Antes que se instituya la iglesia, se instituyó la familia. Por este asunto, por este caso, por lo tanto, hermano, es el instrumento que fortalece y que coloca, ¿no es cierto?, los fundamentos en la sociedad. La palabra de Dios, la que usted y yo tenemos que llevar. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que Dios nos ha llamado a que nosotros enfrentemos, ¿no es cierto?, lo que el mundo, ¿no es cierto?, lo puso como una actividad, la violencia, ¿no? La violencia que hay en la época que estamos. Según el Salmo 55, versículo 9, dice, he visto violencia, he visto pelea, guerra en la ciudad. El mundo está así, hermano. Usted lo ve, no hace falta que yo le esté diciendo. El pastor Juan me reitera en cada predicación tal o cual cosa. Pero estamos viendo que la violencia, la que nombra el Salmo 55:9, nuestra ciudad, tu ciudad. Yo vi a tu ciudad, tu barrio, lo vi en la televisión, marcado por la violencia denunciada y vista por todos. Yo vi cómo violentaron tu casa, cómo violentaron. Tal vez vos experimentaste misma la violencia en tu casa. Dios mío, tenemos que ir, ¿no es cierto?, a estos embates, a esta guerra que tenemos espiritualmente y naturalmente, ¿no es cierto?, contra ellos en el nombre de Jesús orando, rogando, haciendo guerra espiritual contra las obras del mal. Nuestras ciudades, hermanos, parece una selva de cemento que prevalece el que es más fuerte. Gloria a Dios que tenemos a Cristo y que tenemos las armas que Cristo nos dio. Y que quizá, hermano, hemos tenido que crear, estaba viendo, ¿no es cierto?, en el índice de los institutos que amparan y orientan, ¿no es cierto?, a mujeres que han sido golpeadas. Quiera Dios que usted no sea la mujer golpeada, la mujer que fue abusada, agredida, insultada, desafiada a que viva en el estado que está. No creo que eso haya sido contigo, pero si así es, tenemos hoy, ¿no es cierto?, el ir, ¿no es cierto?, definitivamente, decididamente contra esos embates que quieren desestabilizar nuestra familia. Hay ausencia de paz, hermanos. Y Jesús dijo que cuando vio la ausencia de paz, la violencia que se ejercía, la manera de vivir como nosotros en Argentina y en los países vecinos estamos viendo, Él dice y profetizó en el versículo 36 de San Mateo 9. Dice, y al ver las multitudes, Él estaba viendo la gente, estaba viendo como vos y yo estamos viendo que hay ausencia de paz.
que no se puede ya soportar el vivir así. Yo no sé si a usted le pasa que sale a la vereda y mira la actitud que usted y yo tenemos que tener para salir o para entrar a casa. No sé si usted se da cuenta. Dice el Eterno, dice, y al ver las multitudes, al ver la cantidad de personas, ¿no es cierto?, que estaban allá, tuvo compasión de los tales. Yo quiero que usted sepa, y yo también seguir sabiéndolo y actuar en el medio, de que hay ausencia de paz en nuestra sociedad, porque se ha enfermado. No hay paz en nuestro barrio, no hay paz en nuestra ciudad, no hay paz en nuestra Argentina, porque está enferma, porque no encuentran las salidas claras, no tienen soluciones concretas a sus problemas, como muchos aún, ¿no es cierto?, en el día de hoy, bajo nuestra cobertura, bajo nuestra enseñanza, bajo la guía del poder del Espíritu Santo que día a día nos da de comer la palabra de lo alto. No tenemos, a veces o en algún caso, no tenemos cómo confrontarnos y no sabemos qué hacer ante la ausencia de paz. Pero gloria a Dios que hoy el Señor viene para decirnos, miren muchachos, yo vi las multitudes, yo tuve compasión de ellas porque las vi desamparadas. Y al ver nosotros la ausencia de paz que hay en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro barrio, quizás tu barrio están en la esquina, los muchachos que conociste desde que han nacido y que los ves cómo están estacionados, cómo han despojado de su vida a Dios, cómo se han alejado de las cosas divinas y están ahí, ¿no es cierto?, dando vuelta, dispersados, cómo están ahí dando vuelta, ¿no es cierto?, desamparados, como ovejas que no tienen pastor, dice Jesús. Hermano querido, los jóvenes que en otro tiempo eran agentes de transformación social, hoy tienen la marca de la desesperanza y la ausencia de todas estas cosas. ¿Y por qué, Pastor Juan, esos jóvenes que en otro tiempo eran agentes de transformación, ahora están refugiados en el alcohol? ¿Cuánta gente, hermano, que dejó de lado a Dios? ¿Cuánta gente que se enfrió, que se entibió, que miraban o actuaban de lejos en cuanto a Dios? Terminaron refugiándose en el alcohol. Terminaron refugiándose en la droga, en la música. Yo no sé, yo creo que me hace ver una visión el Señor como aquel día del versículo 36. Me hace ver, ¿no es cierto?, lo mismo que hemos vivido, porque yo he vivido también antes de ser evangélico, antes de que Cristo, ¿no es cierto?, haya tenido compasión de mí y me haya elegido para entrar en este camino, como te eligió a ti, como eligió a tu compañero que está ahí al lado, o a tu compañera, porque Dios nos eligió. Y pudimos, ¿no es cierto?, escoger este camino, el camino de la salvación, el camino del progreso, de ser transformados en un hombre, en una mujer nueva. Nos ha mudado en otro hombre, en otra mujer, gloria a Dios. Pero el refugio de muchos que en otra época eran agentes de transformación social, hoy están refugiándose en el alcohol, en la droga, en la música, no sé, se están autoeliminando. Esa es la descripción para la ausencia de paz, ¿no? Así que hay un compromiso para nosotros que viene de la boca del clamor del profeta Habacuc. Yo quiero que te acuerdes. Oh Jehová, dijo el profeta, he oído tu palabra, y cuando oí tu palabra tuve temor. Oh Jehová, dijo el profeta, aviva tu obra en medio de los tiempos.
En medio de los tiempos, hazla conocer. Cuando Habacuc dice eso en el capítulo 3, versículo 2 del libro de la tapa negra, usted y yo nos vamos a encontrar haciendo esta oración que incluye estos elementos que siempre acompañan la visitación de Dios y que haremos bien en evocarla para que nuestra sociedad, nuestra familia sea transformada por el poder de Jesucristo. Se transforman las cosas que tú estás deseando que sea transformada. Recíbela en el nombre de Jesucristo. Te espero en 5. Pastor Juan. Gloria a Dios. Anuncio ahora que habrá palabra de Dios, porque hoy hemos oído tu palabra, Señor. Y estoy hablando, ¿no es cierto?, de que va a haber una recuperación en el lugar, ¿no es cierto?, que tiene esta palabra que estoy predicando en esta tarde. De Habacuc en la última parte del recién terminado momento, ¿no es cierto? Los primeros 30 minutos. Digo que se va a recuperar el lugar, ¿no es cierto?, de esta Sagrada Escritura en la formación, en la vivencia y en la proclamación de la Iglesia. Nuestra Iglesia va a seguir teniendo esto. Habrá palabra de Dios en nuestra Iglesia por ti. Por ti habrá palabra de Dios. Se van a acercar a la iglesia porque tú vas a estar predicándolo. Y se va a oír tu palabra, Señor, por medio de él, de ella que está escuchando. Escucha bien. El Espíritu Santo habla a mi vida y habla de él, habla a mi vida para hablártelo a ti. Va a haber mucha gente que ha oído la palabra de Dios por ti, en el templo, en la calle, en donde te encuentres, y que le dieron lugar, se formaron y van a vivir y van a proclamar, ¿no es cierto?, las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque va a haber multitudes, dice la Biblia, según el versículo leído, que estaban dispersas, y eran muchas, multitudes, dice, pero se produce algo sobrenatural que nos va a llevarnos a nosotros a experimentar lo que Dios quiere que sea. En todo lugar, ¿no es cierto?, vamos a ver que las personas no tienen la información adecuada acerca de la persona de Jesucristo, que tienen ideas, pero las ideas que tienen son muy vagas, muy alejadas, llenas de supersticiones. Y escucha bien, yo voy a darte una profecía ahora. La fe es por el oír, y te van a oír a ti. Va a haber palabra de Dios por causa de tu vida, que está impregnada de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo ha gobernado desde que lo recibiste hasta el día de hoy tu vida, tu guía, tu oración, tu vivencia, tus experiencias, tu fortaleza, tu sabiduría, tu temor de Dios. Ha venido a causa del Espíritu Santo, porque habías oído la palabra de Dios. Y digo ahora que viene mucha gente, multitudes que estaban dispersas,
que estaban como ovejas sin pastor, pero que tú le habías predicado como en el día de hoy está predicando tu pastor, así va a ser y va a suceder de que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, como dice Romanos. Y Romanos dice esto, y a nosotros ya nos sucedió, ya experimentamos ese poder. La fe que tenemos vino por haber oído el Evangelio. La presentación honesta de estas escrituras traerá a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes y a los niños a un conocimiento pleno de Dios. Sigue presentando la palabra, sigue presentando las escrituras. Este es el desafío para que la gente eh, pueda tener paz en medio del tiempo que estamos viviendo, por causa de la palabra de Dios. Viene paz a un hombre, a una mujer, a una ciudad, a una nación, viene paz cuando la palabra de Dios es predicada, porque le entran a un grado de fe, aumenta la fe en ellos. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La presentación honesta, ¿no es cierto?, de las Escrituras. Dice la Biblia, dice el Eterno, dice Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sabemos que es así porque está profetizado. Así que en medio, hermano querido, en medio de las cambiantes circunstancias históricas que estamos viviendo, la iglesia tiene que levantarse como una voz profética. Te tienes que levantar como profeta, como profetiza. Levántate en esta tarde, como nunca antes lo hiciste. Este discipulado, esta forma de enseñar, esta familiar forma de llegar a conocer hoy, ¿no?, entre nosotros la palabra de Dios, en medio de las circunstancias cambiantes que está pasando nuestra Argentina y los países y naciones hermanas. La iglesia tiene que levantarse como una voz profética, que partiendo, hermanos, de la eterna, de la inmutable y la que siempre está vigente palabra de Dios, siga llamando a los hombres al arrepentimiento, sigue llamando a esa mujer, sigue llamando a ese hombre, aleluya. Sigue llamando a ese jovencito, a esa jovencita, porque no tienen paz, porque no le ha llegado este evangelio todavía como debería haberlo hecho, como le debía haber llegado. Pero hay palabra de Dios, hay oídos que se van a prestar para oír la voz de Dios. Y tú eres la herramienta que Dios tiene aquí en la tierra para dar a conocer su palabra. Así que en medio de las circunstancias cambiantes que estamos viviendo, que son históricas, hermanos, son históricas las situaciones que estamos viviendo, que nos levantemos como una voz profética, partiendo, ¿no es cierto?, de la eterna palabra de Dios, de la inmutable, de la vigente palabra de Dios, que sigue llamando a los hombres al arrepentimiento. En tanto, está mostrando las sendas por las cuales tenemos que caminar y ellos tendrán que hacerlo. Habrá temor de Dios. Gloria a Dios. Va a haber temor de Dios. Gloria al Señor. Yo estoy hablando de los problemas morales en el mundo, pero tenemos que opinar también de los pastores que abandonan a su esposa por una mujer que tiene tal vez menos años que la original. Y estoy haciendo referencia a situación conocida, ¿no es cierto?, en la ciudad, pero que se repite en muchos lugares del continente, ¿no? Habrá temor de Dios, temí, dice la Biblia. Gloria a Dios. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos tener, ¿no es cierto?, capacidades superiores, Señor, y por ahí carecemos del valor que tiene, ¿no es cierto?, el valor de una vida santa dada
a cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo que habita en nuestra vida. Señor, y el principio de la sabiduría que nos diste es tenerte temor a ti. Gloria a Dios. Señor, yo ruego como rogó el apóstol Pablo, según dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:21, a los jóvenes, ¿no? Hablaba Pablo y yo hablo a los jóvenes que tengo conmigo. Jóvenes que están, ¿no es cierto?, trabajando en la obra del Señor. Y llamo jóvenes a cualquier edad, a cualquier edad que estén cumpliendo, mis hermanos. Y el apóstol dice, ¿no es cierto?, si alguno se limpia de todas estas cosas mundanas, carnales, será instrumento para honra. Pablo dice, si alguno se limpia de las cosas que habló el pastor Juan hoy, será santificado, será útil al Señor, estará dispuesto para toda buena obra. Ante toda esta invasión que estamos viendo, ¿no es cierto?, de cosas muy superficiales, muchos show hay. Me estoy enterando de iglesias, de ministerios que tienden mucho más a hacer un show que instruir, ¿no es cierto?, en la verdadera, humilde y poderosa palabra de Dios. La superficialidad, ¿no es cierto?, que se le está dando. En la época que nos rodea tenemos que obedecer al Señor cuando dice, renuncien a la impiedad, renuncien a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, dice Pablo, en forma sobria. Vivamos, hermanos, tratemos con la ayuda del Espíritu Santo, vivir en una forma justa, que nosotros podamos realizarlo. Tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte, vive, habita, cohabita con nosotros. Vivamos en este tiempo de una manera sobria, justa, piadosamente, dice Pablo. Le recomienda a Tito, uno de los hombres de Dios que él tenía a su lado. Capítulo 2, versículo 12, le dice así. Y recordemos que antes de una gran conquista, viene una conquista grande para ti. Viene una conquista grande, está a la puerta. El Señor me anima a decirte por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Viene una gran conquista. Pero ante una gran conquista, tenemos que santificarnos. Recuerda lo que le dijo Josué. Josué le dijo al pueblo, y yo hoy estoy como un ministro como Josué. Estoy delante de la presencia de Dios sirviendo a Dios como tú lo haces. Y ahora siendo como Josué para el pueblo. Me levanto en el nombre de Jesús en esta tarde tan maravillosa de un mes que recién comienza, un nuevo mes que comienza con nuevos desafíos, con cosas grandes y maravillosas que Dios tiene en plan hacer a través de ti. Me levanto y como dijo Josué al pueblo, santifíquense, hermanos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. La profecía de Josué 3:5 dice esto, y yo la pronuncio, la declaro. Si nos santificamos hoy, si hoy hacemos buena letra, si hoy caminamos en el temor de nuestro Dios, si andamos en luz, andemos como Él anduvo, si creemos que estamos re bien, que somos santos, nos queda
un santifíquense más de parte de Dios. Estás de 10, estás de 10, pero el Señor dice en esta tarde, santifícate más, porque mañana voy a hacer maravillas entre ustedes. Recíbanlo, reciban esta maravilla que Dios va a hacer, esta maravilla de salvación de Dios. Escuche, va a haber salvación de Dios para alguien que tiene que ver con tu parentela directa, con tus amistades personales, contra tus en tus amistades laborales. Dios va a hacer una salvación. Habrá salvación, por eso dice el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Los verdaderos problemas de nuestro país no, no son solamente o exclusivamente de los políticos de turno. No tiene nada que ver con, con los temas de la educación. No tiene nada que ver el problema de nuestro país exclusivamente con lo económico. Los políticos pueden hacer su trabajo, pero en lo moral, en el corazón humano, no. No pueden colocar ellos las leyes de moral en el corazón humano. La enseñanza que le podemos dar del corazón de Dios a sus corazones, para que ellos se alimenten en el conocimiento de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. La economía de los gobiernos se esfuerzan en poder controlar la inflación, pero ellos al controlar la inflación no pueden erradicar el materialismo y la avaricia que se produce en el ser humano. Y Dios sí lo puede hacer. Estamos ante una crisis en el orden espiritual que solo puede encontrar solución, hermanos, en Jesucristo. Gloria a Dios. Jesucristo no vino a la tierra a traer una solución ficticia, superficial o pasajera. No, Él vino a traer un reino al cual se ingresa renunciando voluntariamente al pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Él no vino a traer una solución ficticia a nuestra sociedad. Gloria a Dios. Él vino para sujetarse a la legislación divina, con todas las demandas éticas y morales. Gloria a Dios. Padre, yo estoy tan contento, tan maravillado con tu palabra. Tu obra en la cruz debe ser conocida en el año 2020, ingresando ya al último trimestre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, qué triste, mientras muchos se abocan, ¿no es cierto?, a otro tipo, ¿no es cierto?, de evangelio, trayendo un show musical, o no sé, no quiero condenar ni llamarle la atención a alguien específicamente, en la tarea de traer a los hombres a los pies de Jesucristo. Tenemos que aprender de ti, Señor. Tenemos que aprender de ti, Señor, que al ver las multitudes tuviste compasión de ellas, porque estaban desamparadas, estaban dispersas, estaban como ovejas que no tienen pastor. Es lamentable, Señor, lo que está pasando, el deterioro que hay en el vecindario. ¿Qué deterioro hay ahí al lado de tu casa?
qué manera de vivir que tienen nuestros amigos, nuestros vecinos. Qué manera de vivir. Pero proyectémonos, como dice el Señor, al ver las multitudes, que vos y yo tengamos compasión de ellas. En esa misma dirección, en esa misma circunstancia, Jesús les dio el desafío a sus discípulos. Mostró Jesús los enormes campos de labor que había, la necesidad de trabajadores que había en ese momento. Y ese fue, ¿no es cierto?, el tiempo de las luces, le llaman los hebreos antiguos, ¿no es cierto? Así que los templos estaban en esa época vacíos, como una consecuencia de una prédica que producía, ¿no es cierto?, una cultura cristiana, pero no una genuina conversión. Y lo que nosotros creemos es que a través de la palabra de Dios la gente se convierta, que la gente se convierta, que sean nuevos hombres, nuevas mujeres por lo que has predicado, porque tú te puedes mostrar como ejemplo. ¿Por qué causa a vos, Dios, y a mí nos mudó en otro hombre? Para que nosotros vayamos y miremos como Él miraba, como Él vio a las multitudes y que tuvo compasión de los tales. Porque ellos están como nosotros estuvimos en alguna época antes que ahora. Pero vamos a ir con un evangelio de poder, porque el evangelio es poder, poder para salvación, que convierte, que da conversión a las personas. Es un cuadro deprimente, ¿no es cierto?, el que estamos viendo en nuestra sociedad, en nuestros lugares donde nos movemos. Pero tenemos que tomar la decisión, hermanos. Tenemos que afectar la historia de este tiempo. ¿Y cómo lo hacemos, Pastor Juan? Tenemos que predicar el Evangelio y tener y sentir lo que sintió Jesús en Mateo 9:36. Gloria a Dios. Que en esta tarde podamos tomar esta decisión de ser testigos de un poderoso y un genuino mover del Espíritu Santo. Ramayán. Esta clase de cristianos son los que Dios va a usar, cristianos que quieran reformar la nación, particularmente la iglesia, ¿no es cierto?, de esparcir una santidad, como dice la Escritura, por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque estás queriéndonos usar una vez más. No enviaste ángeles, sino que usaste y usas nuestra vida como instrumento de salvación por el poder de tu palabra. Señor, que podamos conquistar a los que están en la esquina, que podamos conquistar y ver en el estado en que se encuentran, que nos uses tú, Señor, para instalar tu reino al ingresar en este nuevo mes. Este mes de septiembre 2020, si tú te tardares en venir, seguiremos conquistando almas para el reino de Cristo. Gloria a Dios, porque sabemos que tú eres el Dios y el Señor de la historia y su obra la hace conocer en todos los tiempos. Padre, hazla conocer tu obra. Usa nuestra vida, Señor. Danos esa capacidad, amado Dios, de seguir predicando tu palabra, que no retrocedemos ni para tomar impulso, de mirar hacia atrás. Señor, gracias. Tu palabra dice que la mies es mucha. Dice tu palabra en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Padre de gloria, gracias por esta tarde, mi amado y buen Salvador. Que tu buen espíritu, Señor, en el estado en que nos encontremos en este día, en el mismísimo estado en que nos encontremos, podamos levantarnos para ver como tú vistes, para sentir lo que tú sentiste. Padre de gloria, gracias por tu palabra. Aleluya, Dios mío, usa mi vida como instrumento en tus manos. Aleluya. Recibe, recibe, recibe ahora. Levanto mi mano al cielo ahora. Mi mano derecha levanto al cielo para decirle a mi Señor, a nuestro amado y buen Salvador, a nuestro Padre Celestial, al Padre nuestro, que nos cubra con un manto, gloria a Dios, un manto glorioso de su Espíritu Santo, que podamos seguir conquistando almas, salvando almas, sanando, libertando en el nombre de Jesucristo, y que haga ver su mano, su obra en medio de este tiempo. Padre, mira nuestra familia, mira nuestros hogares, mira los nuestros, Señor, los que están necesitados, de liberación, de sanidad. Milagrosamente apareces tú, extendiendo tu mano de favor, por causa de un ruego, de una oración, de una súplica que estamos haciendo delante de ti. Que podamos ver tu gloria manifestada. Haz conocer tu poder, haz conocer tu gloria, haz conocer el avivamiento de tu obra en medio de los tiempos. Haz cosas maravillosas, Señor. Yo sé que tú haces maravillas. Gracias, mi Padre, por tenerte a ti. Alabo junto a mis hermanos tu nombre. Te adoro, Señor, como nunca antes lo hicimos. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendice a todos los que están oyendo o los que están siendo oidores y hacedores de esta palabra predicada hoy, de esta enseñanza hoy, Señor, practicada, Señor, anunciada en esta tarde. Señor, que la tomemos, que espíritu, alma y cuerpo hayan recibido con toda la bendición del cielo esta palabra. Aleluya, porque vas a hacer milagros, vas a hacer maravillas, vas a hacer cosas grandes en el día de la fecha. Gracias te doy, en el nombre de Jesucristo. Un beso grande y un abrazo. Te abraza tu pastor Juan. Que Dios te bendiga en este día. Nos vemos mañana. Nos vemos el viernes, el sábado y el domingo en la Santa Cena. Que Dios te bendiga. Prepárate para la cosa grande y maravillosa que vienen para ti. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Juan. Amén y amén.